Evidentemente todavía siguen las redes sociales ardiendo con la situación del diputado Gutiérrez. Más temprano nosotros tuvimos una ronda muy interesante porque cada quien aportando desde su punto de vista, yo creo que se dio un martillazo en los tres aspectos fundamentales que tiene esta situación, que esta situación muestra. Primero, la manifiesta incapacidad que en casos de cierto nivel tiene la propia autoridad dominicana. Me voy a referir a la autoridad como tal, no importa quién gobierne. Hay casos que son, como decían nuestros compañeros sotovoces, que son un rumor estruendoso, donde la gente sabe, sospecha, insinúa, le dicen, pero no se entera aparentemente el que tiene que enterarse. Y tiene que venir desde los Estados Unidos en virtud de una disposición donde el peso geopolítico de esa nación, donde la enorme influencia desde el punto de vista militar, de las ayudas económicas, el manejo de información. La información es un commodity, es una mercancía que tiene mucho valor, sobre todo en manejo político. Y donde Estados Unidos juega un esquema que es bueno que se diga, no es ganancioso para la República Dominicana. Yo siempre he dicho que la agencia antidrogas estadounidense es la mejor del mundo, pero fuera de territorio estadounidense. Es muy buena fuera de territorio estadounidense. Dentro, a mí me luce que es tan mala y deficiente como la de cualquier nación. En ese sentido, pues, es un esquema que no es ganancioso. Quiero hacer esa aclaración para luego ir directo a este caso. Porque la nación estadounidense, que es una nación que tiene muchas cosas interesantes, admirables, que es la nación donde 2 millones de dominicanos de nacimiento y de origen han logrado medrar y día a día generan una cantidad enorme de riqueza, la cual comparten con sus allegados aquí a través de las remesas y que significa muchas cosas en el imaginario colectivo dominicano. Sin embargo, también es una nación que dentro de sus prácticas no necesariamente a imitar y que dentro de sus vicios o pecados como potencia mundial, ha hecho pues de la carta del tema del narcotráfico una política que no tiene coherencia en el largo plazo. Y que, insisto, en su relación con países como los nuestros, nos deja todo el pasivo negativo. Cuando se extrae desde aquí, cuando se saca desde aquí una persona imputada por conspiración, por traficar drogas hacia los Estados Unidos, esa persona automáticamente deja el espacio, el territorio dominicano, se anulan, se pierden, se rompen, se diluyen los procesos que se llevan en territorio dominicano. Se genera esa especie de limbo legal, jurídico, que hace que esa persona, después de que haga cualquier tipo de concesión a las autoridades estadounidenses en materia judicial, donde se pueda plegar a ciertas negociaciones con los fiscales y jueces de esa nación, esa persona puede ver reducidas las penas que originalmente estaban señaladas para sus hechos, si son comprobados, y puede incluso, una vez termina de hacer esas negociaciones, que sale de nuevo a la libertad, tanto puede acogerse a un sistema de protección de testigos, que parece que funciona muy bien en esa nación, como también puede salirse de ese sistema de protección de testigos y decidir perfectamente en libertad volver a su nación de origen, que es la nuestra en el caso que nos compete, y mantener todavía unas propiedades, unos niveles de riqueza que no quedan a la brigandina. Generalmente se negocian y en eso suelen hacer un gran trabajo los abogados de esas personas, de esos imputados. No digo tampoco que ese trabajo sea ilegal, pero suelen hacer un trabajo generalmente muy bueno para proteger esos bienes. De manera que lo que nos queda a nosotros en la ecuación, cuando usted se pone a pensarlo, no nos da soluciones. Si se descabezara una estructura, si se le quitara una pieza importante, una estructura de tráfico o de cualquiera de las áreas que maneja pues el narcotráfico como a gran escala, esa pieza va a ser sustituida por otro individuo. De hecho, casi siempre esa sustitución se da de inmediato. Parece mucho la propia jerarquía militar. No existen vacíos de poder. Ninguna estructura sólida y rentable tiene vacíos de poder. A rey muerto, rey puesto. Y generalmente hay una escala de ascenso que a veces se justifica en la experiencia, a veces se justifica en la sangre, a veces se justifica en la oportunidad. Hasta la suerte a veces juegan eso un factor importantísimo, como ha ocurrido en otros países. Por el contrario, cuando es un ciudadano dominicano cuyo estatus legal allá no está muy claro,
o no tiene ciertas garantías como la ciudadanía y tiene ya alguna situación relacionada a crímenes, no necesariamente las drogas, no necesariamente, porque tampoco quiero caer en la trampa de pensar que todo el que deportan de territorio estadounidense a territorio dominicano sea por el tema de las drogas, pero cuando ocurre por drogas, igual esa persona que viene acá y que no tiene en República Dominicana expedientes, que no tiene abierta ninguna investigación, pero que viene con esa situación, con ese sesgo, ocurren una serie de elementos que van desde el propio rechazo de la sociedad a la figura del deportado, lo cual hay que decir, aquí ha sido sin duda muy duramente tratada casi siempre esa comunidad, con todo y que muchos de ellos se han reintegrado con éxito a trabajos, a su experiencia profesional allá afuera, pero también se da el caso de que muchos lo que hacen es traer su experiencia, su conocimiento en el mundo del crimen organizado, en una sociedad con mayores controles y con mayores capacidades de prevenirlo, perseguirlo y castigarlo, y lo traen a una sociedad más laxa, a una sociedad que obviamente tiene más huecos en su Estado de Derecho. De manera que en esa ecuación, olvídese, nosotros perder es el papel de la República Dominicana en la correlación que tenemos con la nación más poderosa del mundo cuando se tratan de casos relacionados al narcotráfico. Ahora bien, en esta situación se agrega un elemento particular, porque además de tener a alguien a quien se le imputa la conspiración en actos que tienen que ver con el narcotráfico, estamos hablando de que ese alguien había alcanzado un puesto tan importante como estar dentro de la estructura, señores, del poder legislativo. Esa persona había logrado atravesar con éxito los filtros de una sociedad que se presume a sí misma de tener una serie de valores y que suele citar esos valores justo en discusiones, y ahí sí tengo que darle la razón. No puedo negar ahí que tiene razón Susana y que tiene razón algunos cuando ciertamente en otros debates dicen, bueno, esta es la sociedad que habla de la Biblia en el centro del escudo y que se presume a sí misma como una sociedad más pía y beata de lo que realmente es en la práctica. La sociedad nunca es del todo inocente de una parte de su desgracia. Se tiene que dar una relajación en muchos aspectos para que este tipo de personas se pasen por diferentes actividades y por diferentes estructuras y puedan pura y simplemente llegar a ese nivel. Cuando el tristemente célebre Pablo Escobar llegó al Congreso colombiano, que fue suplente de diputado, le tocó incluso ser parte de la comisión de ese Congreso colombiano que viajó nada más y nada menos que a la toma de posesión de Felipe González. Por ahí anda una foto de esa presencia. Pero de inmediato, actores de esa sociedad, con todo y lo corrompida que estaba en la época de don Belisario Betancur y otros gobiernos, tan pronto algunos elementos de la sociedad que todavía estaban lo suficientemente sanos, maduros y valientes se dieron cuenta. Señores, llegó desde el mismo Congreso el señalamiento a las actividades de Escobar. Fue histórica esa participación al frente de Escobar cuando se le señalaba y se le acusaba de una serie de actos, una serie de hechos. Y comenzó un proceso que terminó por convertirlo ya debidamente en un bandido, pero que contaba con una enorme base popular de apoyo, la cual fue luego agotando ya en una narcoguerra, cuyos actos terroristas de un lado y de otro pues terminaron de colmar la paciencia de gran parte de la sociedad colombiana. Y aunque queda todavía por ahí gente que está orgullosa de tener una frase de Escobar en su perfil de redes sociales o utilizarlo en un t-shirt, parece que una inmensa mayoría sin duda se aprendió la lección. En el caso nuestro, yo quiero rescatar una vez más 3 ideas que deben quedar claras. No hay un funcionamiento adecuado, con todo en que me digan que se colaboró, que qué bueno que se colaboró, mi hermano Devers, qué bueno que se colaboró. Pero no es un tema de colaboración, es un tema de que si las autoridades dominicanas han tenido la información, el señalamiento, la insinuación, el rumor público, se supone que aquí se ha tenido tiempo y espacio para actuar. En ese caso y en otros. Segundo, las estructuras de los partidos políticos. Yo no voy a descubrir nada nuevo y a mí no me va a matar de un infarto esa sorpresa. Las estructuras de los partidos políticos en cuanto a su capacidad a lo interno para filtrar, tanto en el aspecto de preparación, ideología, visión, propuesta u origen de actividades a sus candidatos, precandidatos y a personas que llegan, es no laxa, no, lo que le sigue. Sobre todo si tienen mucho dinero. Eso a partir de ahí importa poco. Lo cual desmiente totalmente cualquier beneficio que supuestamente nos dé el sistema de sacarle dinero al contribuyente dominicano para financiar las campañas. Se cae por sí mismo el argumento. Hay gente hoy todavía con la cachaza de pretender defender esa barbaridad. Y por último, siento que el propio Congreso dominicano, más que decir pura y simplemente
que las responsabilidades son individuales, porque eso lo sabemos, profesor. Eso ya no lo sabemos, eso no hay que repetirlo. Las responsabilidades penales son individuales, sí es cierto. Ahora, hay que tener un poquito más de amor propio, hay que tener un poquito más de, digamos, de criterio de defensa de lo que han logrado, porque todos ustedes que están en el Congreso, que no sean narcotraficantes, que no sean criminales, que no tengan un pasado que ocultar, deberían, yo supongo, sentirse orgullosos de lo que han logrado al estar ahí, en representación de sus comunidades, por sí mismos, por ustedes, por sus familias, por sus proyectos políticos, si es que tienen ambiciones de llegar más lejos. Entonces también debería existir un último filtro, incluso posterior a la elección, y es que el Congreso perfectamente puede, debería de oficio, pues mantener también las posibilidades desde dentro de hacer cualquier tipo de aseveración o señalamiento. Mira, hay algo aquí que no está claro en esta persona, mira, en esta declaración de bienes, en esta actividad, en el rumor que tenemos. El Estado tiene que vigilarse a sí mismo. Vigilarse a sí mismo. Un Estado que tiene grandes herramientas tecnológicas para la vigilancia, pero que las usa para el caliezaje y el tráfico de información y la jodedera a ciertos individuos que les son incómodos. Fuera de eso, ojalá que esto no pase como una noticia más y que simplemente los titulares del mañana sepulten la información del señor Gutiérrez, que ahora tendrá que enfrentar un proceso en los Estados Unidos y donde ciertamente se habla de la presunción de inocencia y todo aquello. Ahora, lo que no podemos presumir ningún tipo de candidez, de inocencia ni de ingenuidad es en las instituciones políticas que los partidos son, pretenden ser y pretenden mantener en una sociedad que cada día está más harta de que los partidos le decepcionen. Por eso fue tan impopular y no lo entendieron ni asumieron algunos líderes políticos veteranos cuando se hacía el reclamo de bajar a la mitad la cantidad de dinero que en un año en crisis y en pandemia perdonen, debía entregársele. Los partidos políticos no hicieron la lectura adecuada. Ojalá que esto les aclare la vista a algunos que no lo entendieron en ese momento. Vámonos, Francis.